Hola a todos, primero que nada, buenos días. En esta oportunidad se presentará y explicará el texto Introducción al análisis del derecho del autor Carlos Santiago Nino. Bueno, comenzamos. Para introducirnos en el análisis del derecho debemos saber primero qué es el derecho. Esa pregunta es tal vez la que mayor desorientación provoca entre los juristas que encuentran dificultades al querer identificar y clasificar los fenómenos a cuyo estudio han dedicado toda su vida. Es que si nos ponemos a pensar, ni los físicos, ni químicos, ni historiadores tienen tantas dificultades para definir el objeto de su estudio. En la mayor parte de los casos les bastaría con señalarnos algunos objetos o fenómenos para transmitirnos lo que estudian. ¿A qué se debe entonces que los juristas no puedan resolver esta cuestión que parece tan simple? Esto no es por una incapacidad profesional ni porque el derecho sea tan complejo que no se pueda definir. En realidad, se debe a la adhesión a una cierta concepción sobre la relación entre el lenguaje y la realidad que no tiene una idea muy clara cuando se trata de definir una palabra, en este caso, derecho. Una de las concepciones con más vigencia respecto a la relación entre el lenguaje y la realidad es la concepción platónica, propuesta claramente por el filósofo griego Platón. Esta concepción sostiene que los conceptos reflejan una presunta esencia de las cosas y que las palabras son vehículos de los conceptos. Supone que la relación entre los significados de las expresiones lingüísticas y la realidad consiste en una conexión necesaria que los hombres no pueden crear o cambiar, sino solo reconocer. Esta concepción sostiene que hay una sola definición válida para una palabra. Esta definición se obtiene mediante intuición intelectual de la naturaleza intrínseca. Esta concepción es utilizada por varios autores como Hermann Kantorowicz, que lo denomina realismo verbal. Siguiendo esta concepción, debería entonces admitirse que entre las acepciones del término derecho, la única definición verdadera sería el significado que indicara dicha esencia única. A la concepción platónica se opone la concepción convencionalista que es defendida por la filosofía política. Esta la relación entre el lenguaje y la realidad ha sido establecida arbitrariamente por los hombres y aunque hay un acuerdo consuetudinario en nombrar ciertas cosas con determinados símbolos, nadie está obligado ni por razones lógicas ni por factores empíricos a seguir los usos vigentes, pudiendo elegir cualquier otro símbolo para hacer referencia a cualquier clase de cosas que le resulten convenientes. En el caso de derecho es conveniente investigar su significado en el uso común, donde la definición de derecho no será por medio de esencias místicas, sino por criterios de utilidad teórica y de conveniencia para la comunicación. Sin embargo, no es común que los juristas se adhieran a esta concepción. Pero el uso de la concepción platónica o del convencionalismo no garantiza que vayamos a obtener un concepto de derecho con perfiles claros y definidos. ¿Por qué? Esto es así porque derecho, como muchas otras palabras, presenta ciertos inconvenientes, como por ejemplo, la palabra derecho es ambigua porque tiene varios significados estrechamente relacionados entre sí. Veamos estas tres frases. Primero, el derecho colombiano prevé la sanción. Segundo, tengo derecho a vestirme como quiera. Y tercero, el derecho es una de las disciplinas teóricas más antiguas. En la primera, hace referencia al derecho objetivo, o sea, un ordenamiento o sistema de normas. En la segunda se usa como derecho subjetivo, como facultad, atribución, permiso, etc. En la tercera frase se usa como ciencia jurídica, que se refiere a la investigación que tiene como objeto el derecho en los dos sentidos anteriores. Es decir, que la misma palabra hace referencia tanto al objeto de estudio como al estudio del objeto. También la expresión derecho es vaga, ya que no es posible enunciar propiedades que deben estar presentes en todos los casos en que la palabra se usa. Algunos han planteado la coactividad como propiedad absoluta, pero hay sectores enteros de la realidad jurídica que no presentan esta característica en forma relevante. Otros han propuesto como cualidad necesaria que las normas sean promulgadas por una autoridad, pero han tenido que olvidar las costumbres jurídicas, ya que evidentemente no presentan esta propiedad. El último inconveniente que presenta derecho en el lenguaje corriente es su carga emotiva, pues nombrar con esta palabra un orden social implica condecorarlo con un honorífico. Esto perjudica su significado cognoscitivo porque la gente extiende o restringe el uso del término para abarcar con él o dejar por fuera de su denotación los fenómenos que aprecia o rechaza, según sea el significado emotivo favorable o desfavorable. Estas connotaciones emotivas están estrechamente relacionadas con valores morales, en especial el de la justicia y la dignidad. De aquí viene la vieja polémica entre el naturalismo y el positivismo jurídico, donde mientras que el naturalismo sostiene que hay una conexión intrínseca entre el derecho y la moral, el positivismo niega tal conexión. Pero ¿cuál es entonces la tesis acerca de la relación entre derecho y moral que el naturalismo defiende y que el positivismo ataca?
La concepción naturalista puede tener estas dos tesis. Una tesis de filosofía ética que sostiene que hay principios morales y de justicia universalmente válidos y accesibles a la razón humana. Y segundo, una tesis acerca de la definición de derecho, según la cual una norma no puede ser calificada de jurídica si contradice aquellos principios de justicia o moral. Si alguien rechaza alguna de estas tesis, aun cuando acepte la otra, no será considerado un naturalista. Si bien todos los naturalistas coinciden sustancialmente en defender estas dos tesis, discrepan acerca del origen de los principios morales y acerca de cuáles son tales principios. De un lado está el naturalismo teológico, cuyo más destacado representante fue Santo Tomás de Aquino. Sostiene que el derecho natural es aquella parte del orden eterno del universo originado en Dios que es accesible a la razón humana y que ningún orden positivo tiene fuerza obligatoria si no concuerda con los principios de derecho natural. De otro lado tenemos el naturalismo racionalista, que se originó en el llamado movimiento iluminista que se extendió por Europa en los siglos XVII y XVIII. Fue expuesto por filósofos como Spinoza y Kant. Según esta concepción, el derecho natural no deriva de los mandatos de Dios, sino de la naturaleza o estructura de la. Finalmente, tenemos el naturalismo historicista de Savigny, que pretende inferir normas universalmente válidas a partir del desarrollo de la historia humana, ya que el criterio para determinar lo bueno y lo malo lo constituye la dirección de la historia. A pesar de esta diversidad en cuanto al origen de los principios del derecho natural, el naturalismo puede ser caracterizado por su adhesión a las dos tesis mencionadas antes. Mucho más difícil resulta en cambio caracterizar la concepción positivista del derecho. Esto es así porque la expresión positivismo es marcadamente ambigua y diversa. Algunas de las principales posiciones que se han atribuido al positivismo son las siguientes. Escepticismo ético. Autores como Hans Kelsen afirman que los enunciados valorativos son subjetivos y se limitan a ser la expresión de estados emocionales de quienes los formulan. Positivismo ideológico, que dice que cualquiera que sea el contenido de las normas del derecho positivo, este tiene validez y debe ser obedecido por la población y aplicado por los jueces, haciendo caso omiso de sus escrúpulos morales. Formalismo jurídico. Según esta concepción, el derecho está compuesto exclusivamente por preceptos legislativos y no por normas consuetudinarias o jurisprudenciales. En suma, el orden jurídico es un sistema autosuficiente para proveer una solución unívoca para cualquier caso concebible. Por último, tenemos el positivismo metodológico o conceptual. Esta es la posición más defendida por autores como Hart, Kelsen y Boyle. Sostiene que el concepto de derecho no debe caracterizarse según propiedades valorativas, sino en relación a ciertos hechos observables empíricamente. Asumimos esa propuesta positivista para definir el derecho, pero antes de seguir debemos examinar brevemente otra propuesta que pretende llegar mucho más lejos que el positivismo. Este es el movimiento denominado realismo jurídico, el cual cuestiona la idea de caracterizar el concepto de derecho como un sistema de normas. Dos de los planteamientos del realismo son: primero, el escepticismo ante las normas, ya que con el apoyo de autores como Homs, Oliver Crona y más, muestran un escepticismo ante las normas, pues en países del determinado derecho continental europeo, como Francia, Alemania, Italia y España, predomina entre los juristas un formalismo jurídico presuntamente completo, coherente y sin contradicciones. Segundo, examen crítico del realismo. Según los realistas, hay que traer el derecho a la tierra y construir una ciencia del derecho que describa la realidad jurídica con proposiciones empíricamente verificables. Y si buscamos hechos, ¿qué más podríamos encontrar que constituya el derecho que las decisiones judiciales? En este sentido, el realismo sostiene que el derecho no es más que un cierto conjunto de tales decisiones. De este modo, las concepciones realistas más razonables no eliminan las normas jurídicas del análisis jurídico, sino que proponen criterios verificables empíricamente para determinar cuándo las normas integran un sistema jurídico dado. O sea que tenemos nuevamente las normas jurídicas en el centro de nuestro análisis. Pero, ¿qué es una norma jurídica? De esta forma acaba el primer capítulo de Introducción al Análisis del Derecho de Carlos Santiago Niño. Espero les haya gustado. Bye.